Ordendeldia.net, la noticia de actualidad. Cotelco de la inversión internacional precisamente con este nuevo gobierno. Cuando uno ve alrededor de Colombia, específicamente en Argentina, ya están saliendo algunas empresas. En Colombia éxito, Falabella va lo mismo. ¿Qué está pensando Cotelco? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Nosotros ahora tenemos que esperar. Hay una discusión que está abierta, la discusión no se ha cerrado y hay una discusión de un proyecto de reforma tributaria que dio a conocer el gobierno y que tendrá debates y tendrá discusión, obviamente, para poder desde el sector productivo reflejar cuáles pueden ser las implicaciones que tiene ello, por supuesto, para esa inversión extranjera que genera oportunidades y genera empleo en muchos sectores productivos. Hay que esperar, insisto, digamos, yo creo que no podemos decir hoy con la información que tenemos qué es lo que se espera. Y bueno, esperemos que en ese diálogo podamos nosotros también dar elementos de discusión que se abrirán, no solamente en el marco del Congreso, sino también en audiencias, en foros como estos espacios. Hay expectativa frente a una reapertura fronteriza y esto precisamente podría incrementar la capacidad hotelera. ¿Esto llevaría también a inversionistas que lleguen a esta zona del país? Sí, es también una buena pregunta. Nosotros ahora en el primer semestre de este año, según los datos de migración, se registraron alrededor de 118,000 visitantes extranjeros procedentes de Venezuela con un propósito de realizar turismo. De esos 118,000, alrededor de 59,000 tenían como destino final Bogotá y cerca de 16,000 afirmaron tener como destino final Cúcuta. De hecho, 11,000 afirmaron tener destino final Medellín. Esto, digamos, muestra una dinámica importante en la medida en que queremos recuperar los flujos que traíamos nosotros de turismo internacional, de visitantes extranjeros desde Venezuela que puedan dinamizar la ocupación hotelera en la región. Ahora compartíamos con el capítulo de Cotelco Norte de Santander algunas cifras. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, si nosotros lo comparamos con el primer semestre del año pasado, vemos un crecimiento de 20 puntos porcentuales. Quizás porque ese primer semestre aún no reflejaba todo el Plan Nacional de Vacunación, toda la confianza que se estaba generando para que la dinamización del sector se diera. Pero si uno lo compara con el 2019, que es el año realmente que tenemos nosotros como referencia, realmente en donde tuvimos el pico más alto de crecimiento turístico en la historia de Colombia, vemos nosotros que versus ese 2019, para el caso del norte de Santander, en el primer semestre teníamos un mejor comportamiento de ocupación hotelera en ese 2019 versus este primer semestre de este año. Es decir, todavía hay un reto. Ahí hay un reto en términos porcentuales, estamos hablando de, digamos, todavía unos 2-3 puntos porcentuales por recuperar para tener esa tasa promedio acumulada del 49%. En este semestre estamos nosotros registrando un 46% promedio acumulado en el semestre. Entonces eso implica un reto enorme. La hotelería que nosotros representamos y acompañamos, pues imagínense, está recibiendo menos de 5 habitaciones de 10 habitaciones posibles. Esto es parte de los retos y por eso quizás tenemos mucha expectativa con la reapertura de la frontera, el poder tener obviamente una dinámica que permita que más venezolanos puedan llegar, canales formales, donde puedan hacer un gasto efectivo que hoy en día sabemos y entendemos tienen por unas posibilidades de dolarización que se ha venido viviendo en el vecino país, por tanto con una mejor capacidad de consumo en la medida que tenemos una TRM que les es favorable, pero además, por supuesto, con un gasto que ha estado allí de alguna manera reprimido y que pues van a querer hacer obviamente con la industria colombiana, la industria nacional y con los servicios nacionales que pueden ofrecer, por supuesto, a nuestros hoteleros en la región. ¿Qué lectura realizar frente a la reforma tributaria? Bueno, nosotros seguimos revisando los impactos, como ahora decía, los impactos de la reforma tributaria los tenemos que seguir analizando por varias razones. La primera es que a primera mirada debemos reconocer que para la hotelería en particular se está hablando en la derogatoria, en el último artículo en la derogatoria del numeral 3, artículo 207-2, que es el que establece un trato preferencial en renta. Es un trato preferencial en renta que se ha generado para el sector con un propósito de generar una infraestructura con la que no contábamos. El país no contaba con una infraestructura y jalonó inversión. Atrajo inversión extranjera, atrajo inversión nacional, principalmente nacional hay que decir, unas marcas que acompañan la operación, pero es principalmente inversión nacional. Inversión nacional que entre otras llegó con el propósito de amplificar esa capacidad
de atraer más turistas y nosotros vemos resultados allí en números de habitaciones, por ejemplo, más de 81.000 habitaciones construidas, de hecho, precisamente con este incentivo, pero además, entre otras, con la oportunidad de generar empleos. Entonces generó alrededor, por ejemplo, en el 2019, si uno hace un corte, pudo haber generado entre 32.000 y 72.000 empleos nuevos por cada habitación nueva acreditada solo en el 2019 para ser, digamos que sujeta a ese tratamiento preferencial en renta. Entonces, ¿por qué hice ese zoom? Porque allí en el último artículo dice, vamos a eliminar esa exención. Pero acto seguido viene un párrafo, el párrafo final, antes de la firma del ministro, que dice, nosotros vamos, de alguna manera, digamos, tratando de decirlo en otras palabras muy sencillas, vamos a proteger los derechos adquiridos de quienes ya acreditaron, bajo una situación jurídica, haberse cobijado a unos incentivos tributarios. Eso nos genera confianza, digamos, nos genera algo de tranquilidad, porque además va muy en línea una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 235 del 2019, que en particular se refiere a los derechos adquiridos por la hotelería. Y ahí nosotros vemos que están, obviamente, respetándose los derechos que debe garantizar el Estado de Derecho. Entonces, ese es un primer punto que nosotros lo entendemos, por supuesto, en el diálogo, en la discusión, positivo en cuanto se protegen unos derechos. Tendremos que en este mismo diálogo profundizar, digamos, qué va a pasar con quienes han venido haciendo unas inversiones hoy, que están, digamos, que proyectando la apertura de sus hoteles o, digamos, las adecuaciones de sus remodelaciones en el corto plazo, para que se pueda entender también esa realidad de quien le ha hecho una apuesta a una ley que le permitía el desarrollo de una infraestructura, insisto, con la cual no contaba el país y que ha venido significando no solamente empleos, sino también la llegada de más turistas. Y dos, digamos, en este mismo análisis de reforma, pues ahí seguimos analizando, por supuesto, los impactos que esto va a tener en personas naturales y en personas jurídicas también, entre otras, porque, digamos, si uno lo totaliza todo, si uno globaliza todo, un efecto tributario, digamos, de la escala que tiene la reforma tributaria de 25 billones de pesos, en un momento en donde hay inflación, en donde acabamos de pasar una pandemia, en donde existen unos retos económicos, por supuesto, para los hogares colombianos, pues habrá que dar esa discusión con el gobierno de en qué realmente es prioritario ese recaudo y en qué se va a destinar ese recaudo, porque también es importante, a la luz de los contribuyentes, a la luz de las personas naturales y jurídicas que están haciendo estos aportes, pues que hayan también unas luces sobre hacia dónde irá esa inversión. Yo creo que esa es parte del diálogo, pero por ahora, en el punto de la hotelería, digamos, vemos esos derechos adquiridos. Dos, habrá que ver obviamente los impactos que esto tenga en el consumo, porque evidentemente el turismo pues hará parte de esos segmentos que ese colombiano tendrá que empezar a evaluar si puede seguir generando o no, y sobre todo más que lo necesita la hotelería en un momento en donde todavía está, digamos, haciéndose responsable de unos niveles de endeudamiento muy importantes y en donde esperamos que la continuación al menos de estas tasas de crecimiento sean sostenibles en el tiempo para que los empresarios puedan responder a esos niveles de deuda. Y muy importante, y aquí me lo recuerda el presidente de nuestra Junta, puntualmente para Norte de Santander, y uno de los temas que también hemos venido nosotros analizando, es el impacto que pueda tener en el régimen especial tributario CESE, en esas zonas económicas, sociales y especiales, en donde Norte de Santander hizo un papel realmente importante en el acompañamiento, no solamente desde el Congreso, sino con el gobierno, de una reglamentación que permitiera cobijar al turismo. Y ahí hay una muy buena parte de los empresarios del turismo también que se quisieron, digamos, adherir a este régimen especial tributario CESE, que esperamos nosotros que bien puedan ver en el marco de este proyecto de reforma tributaria unos derechos adquiridos garantizados como parte de una muestra de un Estado de Derecho que garantiza obviamente estos principios obviamente de confianza que se le han digado al gobierno. Entonces esperemos que esa también sea una discusión junto con la de renta que se pueda dar en términos de continuación de unos derechos adquiridos. Tienen, ustedes saben, en el régimen especial tributario CESE unas zonas cubiertas del país, Arauca, Guajira, otros dos municipios más, pero principalmente Norte de Santander ha sido modelo porque ha permitido además a través de este incentivo generar opciones de empleo. Además, este está directamente atado a empleo. También genera unas contraprestaciones muy claras como la de renta que hablábamos ahora al principio, en generación de empleo y una infraestructura para el turismo. Es decir, al final de pronto no afectaría al mismo turista, que es lo que uno al final pues busca, ¿no? Cuando va a llegar a un sitio, los costos de hotelería, de alimentación, el traslado a otra ciudad, a otra región. Quizás yo respondería a la pregunta es, en estos análisis que estamos haciendo globales, que los seguimos realizando, tenemos que ver cómo esa tasa efectiva de tributación de la persona natural y de la persona jurídica, al incrementarse, pues puede estar restringiendo la capacidad de viaje o la capacidad de consumo turístico.
Esa es la discusión. Nosotros hemos venido, digamos que planteando estos elementos para la revisión del gobierno y esperamos obviamente también seguir en ese diálogo abierto con ellos para que puedan dimensionar cuáles pueden ser los efectos en una posible contracción o no de la actividad turística. Pero ahí hay definitivamente pues unos impactos para quienes tienen unos ingresos que hoy en día están movilizando el turismo, que está movilizando la reactivación económica, y hay que ver cómo, por ejemplo, en mecanismos de gradualidad se puede llegar a esos niveles de recaudo. Por supuesto, entendiendo nosotros a nivel gremial que existe una agenda social que hay que cumplir, que existen unos compromisos de país que hay que desarrollar y en donde el sector productivo siempre ha estado, digamos, siempre ha estado de la mano de el poder desarrollar esa agenda social de país que se requiere. En la pasada reforma tributaria pues era el ejemplo natural, digamos, ahí el sector productivo fue el que dijo, perfecto, nosotros vamos a poner el gran aporte de esa reforma tributaria, cerca de 11 billones de pesos, pero ahora estamos hablando de 25 billones de pesos, un valor que, digamos, en términos históricos no se había registrado antes y que implicará entonces esa discusión de cómo puede afectar a las personas naturales, por supuesto, en esta capacidad de consumo de viaje. En los temas de turismo internacional, pues digamos ya el ministro de Hacienda, cuando radicó la reforma, él dijo no vamos a tocar, por ejemplo, el caso del IVA, del cual están exentos los turistas internacionales por unas políticas que están homogenizadas a nivel internacional, pero en el caso, digamos, nacional hay que revisar muy bien cómo puede ser esa política que incentive en este caso es la demanda, porque aquí necesitamos es que exista demanda, que permanezca la demanda para nosotros lograr esos niveles de reactivación y de recuperación económica necesarios para cumplir con los niveles de deuda que tiene la hotelería hoy por hoy en el país. Doctor, ¿cuál es la apuesta en materia de formalización en el sector, especialmente porque sabemos que aquí en la región y ante el poder adquisitivo venezolano que mucho pues acude a hospedaje en ese tipo de hoteles informales? Esa pregunta es fantástica. Nosotros además estamos hablándole de alguna manera, digamos, en estos espacios a los medios, con los actores de gobierno, estamos diciendo, aquí hay un gran reto y es cómo ellos también amplían la base. Y al poder ampliar esa base, ellos van a poder tener mejor capacidad de recaudo. Hoy en día uno viera realmente que la reforma le está dando, digamos que más responsabilidades tributarias a quienes ya hoy en día vienen tributando. Pero ahí necesitamos, digamos, realmente una política muy clara de formalización empresarial para que estas unidades empresariales, que por supuesto están en el legítimo derecho de hacer parte del sector, pero con unas condiciones y unas reglas de juego mínimo, que por supuesto tributen, que hagan sus aportes parafiscales, que tengan por supuesto la generación de empleo formal que también logra nuestro sector productivo, nuestro sector de la hotelería, para que ellos puedan tener una mejor base. En el 2019 habían cerca de 32.000 prestadores de servicios turísticos. Ya ahora, digamos, a corte de diciembre del año pasado, habían cerca de 61.000 prestadores de servicios turísticos. Ha venido creciendo. Y en parte porque hubo una reglamentación que desde el gobierno anterior, desde la ley de turismo, se pudo implementar y logramos que reglamentara en diciembre del año pasado, que exige que a través de las plataformas tecnológicas que están ofertando estas opciones de alojamiento de hospedaje tengan sí o sí registro nacional de turismo. Entonces ya ahora la plataforma mundial, que tiene una capacidad de atracción de turismo muy grande, por supuesto le exija a ese prestador informal que se formalice, que vaya y busque el registro nacional de turismo. Entonces ahí tenemos un gran reto y es cómo logramos que la base se amplíe, cómo logramos que estos jugadores entren a cumplir con unas reglas de juego mínimo, que además lleguen a aportar, que hagan aportes como lo hace la hotelería hoy por hoy, por ejemplo, en los aportes parafiscales, pero además también cómo logramos nosotros que en esta apuesta de formalización existan unos controles mayores por parte de las cámaras de comercio. Hemos venido buscando conversar, dialogar y esperamos que en este gobierno se pueda lograr algo en ese sentido, cómo el Registro Nacional de Turismo deja de ser un documento relativamente sencillo en su expedición. Vamos, tú podrías llegar a una cámara de comercio mañana y obviamente con un registro desde la cámara, digamos ya que te acredite como una empresa y dices, sí, mi hotel es el Hotel José Duarte. Ese Hotel José Duarte, nadie hace un proceso de verificación de ese hotel, que es efectivamente un hotel, que cumple con unos estándares mínimos de un hotel. Y hoy por hoy nosotros contamos con cerca de 11.000 prestadores de servicios turísticos bajo la categoría de hoteles. De esos 11.000 tenemos un largo camino por trabajar para entrar realmente a hacer una, por supuesto, revisión de quienes están cumpliendo con la categoría de hotel. Y alrededor ya de unos 26.000, 27.000 bajo los otros tipos de alojamiento de hospedaje. Entonces ahí tenemos un gran grupo de prestadores de servicios
turísticos que también incluso tenemos que mirar en términos de su formalidad, cómo están operando, si están cumpliendo o no con las obligaciones, por supuesto, tributarias de quienes hoy en día lo vienen haciendo y respetando. ¿Existe la posibilidad de realizar paquetes turísticos hacia Venezuela, aprovechando ya esta reactivación de relaciones diplomáticas y ya de comerciales? Bueno, yo creo que eso es parte de la conversación mañana. Mañana en este foro se hablarán de esas oportunidades que evidentemente también tendrá una dinamización del turismo hacia Venezuela. A nosotros, por supuesto, lo que nos mueve y nos motiva es la dinamización del turismo a nivel, por supuesto, norte de Santander, a nivel Colombia. Nosotros somos más bien los más interesados en que los países, y no solamente Venezuela, otros países más, ejemplo, los Estados Unidos nos envían alrededor del 30% de los turistas internacionales que recibe el país, y ese es un mercado muy potente que tiene una capacidad de consumo muy importante, pero nada hacemos si no hacemos una estrategia focalizada de promoción para demostrar los beneficios de los incentivos para que se desplacen a Colombia. Estamos además muy cerca y es un mercado muy grande con una capacidad de consumo importante. Lo mismo ocurre con Ecuador, que tiene hoy en día pues, su economía dolarizada. Eso les permite a estos mercados tener mejor capacidad de consumo y buscar nosotros ser competitivos con una oferta de destinos a nivel mundial que también están buscando hacer lo mismo, de atraer más turistas internacionales. ¿Qué ha pensado Cotelco teniendo Colombia, una de las playas más hermosas del mundo, con estos pasajes que son tan caros y no se puede fomentar el turismo interno? Bueno, esa es una pregunta importante. Digamos, nosotros desde Cotelco, ¿qué creemos? Creemos primero en el libre mercado. Queremos en el libre mercado y allí lo que nosotros desde Cotelco estamos propendiendo y buscando hacer es que existan más jugadores en el mercado aéreo para que esto se traduzca, por supuesto, en una competencia. Y en eso, por supuesto, siempre propenderemos, velaremos, pediremos, exigiremos que existan condiciones de mercado y de competencia. Si no logramos esa competencia en ese mercado, va a ser muy difícil que, por supuesto, los precios puedan bajar. Yo creo que es realmente la posición a nivel gremial, más adecuada, porque entrar a mirar en sí por unos precios que pudiera de pronto el ente regulador entrar a restringir o a limitar, yo creo que esa no es la salida es dejárselo al mercado y por supuesto estimular más turismo. Creo que en la medida en que nosotros seamos conscientes de que el turismo es una gran oportunidad, que el turismo es un gran jalonador de empleo, es un gran jalonador de desarrollo, pues debe de alguna manera responder a una asignación presupuestal que haga que ese turismo sea importante en el país. Y cuando hay una asignación presupuestal importante y relevante, no como lo que hoy tiene, que es una asignación presupuestal muy baja, pues vamos a poder lograr nosotros sí estimular más dinámica de turismo a nivel nacional y a nivel internacional. Ya la conectividad aérea internacional está recuperada, digamos, la misma capacidad aérea en sillas está recuperada, la conectividad aérea nacional también, pero pues sí hay unos retos en varias regiones del país en donde encuentran unas tarifas demasiado altas y quizás es porque no hay un mercado amplio de consumo, por supuesto, y de oferentes de servicios que logren que los precios bajen. Entonces, ahí mientras más podamos estimular nosotros turismo y en eso somos aliados, pues creemos nosotros que vamos a poder hacer impactar un poco las tarifas. ¿Cómo está trabajando Cotelco en el nivel de seguridad a los turistas? Debido a que, obviamente, un turista venezolano siempre llega aquí a Cúcuta, pero ¿cómo hacemos para que un turista de Norteamérica o de otro país llegue a la ciudad de Cúcuta y se le garantice, incluso en Norte de Santander, su seguridad? Esa es una muy buena pregunta también. Nosotros hemos planteado la seguridad vital en la experiencia turística y llevamos ya unos buenos meses de trabajo con la policía, con las autoridades, digamos, en lo local, por supuesto con el gobierno nacional, y este gobierno seguramente también tendrá ese diálogo con nosotros porque es lo que pide, por supuesto, también un turista nacional e internacional. El nacional que va a buscar condiciones para poderse desplazar tranquilamente por el territorio nacional, y el internacional que afuera puede estar viendo noticias que impactan en términos de imagen ese futuro destino de viaje. Ahí tenemos que hacer una apuesta muy grande. Este gobierno, el presidente Petro, ha planteado una estrategia de paz, y en esa estrategia de paz ellos tienen una apuesta de jalonar turismo por la consolidación de una paz. Esperemos obviamente cuáles van a ser los resultados de esa estrategia y que permita realmente estimular mayor turismo. Ahora, hay un tema ya muy en lo local, más de seguridad ciudadana, que también afecta esa experiencia de quien vivió el destino y regresó a su lugar de origen y tiene que compartir más bien una experiencia positiva. Cerca del 70% de los desplazamientos en el mundo se hace por el voz a voz, y si a la persona le afectan su integridad o le afectan su seguridad
allí con un raponeo o algo, pues evidentemente no va a ser quien va a estar promoviendo nuestro destino. Así es que ahí tenemos una estrategia de seguridad nacional grande y una estrategia de seguridad, digamos, ciudadana muy focalizada, en la cual tenemos que trabajar y trabajar muy de la mano con el gobierno, porque es la autoridad y tienen el uso de la fuerza, digamos, por supuesto legal y constitucional para poderla utilizar y garantizar la protección de los turistas nacionales e internacionales también. Tenemos el templo histórico en Villa Rosario, tenemos la Loma de Bolívar aquí en la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo está haciendo Norte de Santander para vender esa imagen y traer turistas? Viendo la cercanía también con la parada, que es un poco, como diría usted, de inseguridad también para temas turísticos. Sí, ahí hay un reto, y es un reto de trabajo con la autoridad local, con las autoridades en lo regional, de ver cómo, entre otras, la discusión de seguridad ni siquiera debe ser sobre los turistas, la discusión tiene que ser por el territorio, digamos, uno tiene que garantizar la seguridad a sus ciudadanos, y cuando garantice la seguridad a los ciudadanos, pues va a garantizar la seguridad a sus turistas. Usualmente el ladrón no sabe si este es venezolano o no, o ecuatoriano o mexicano. Claro, existen unos factores de riesgo que lo identifica como un turista y lo puede volver más vulnerable, pero aquí lo que tenemos que hacer es una política de seguridad que realmente impacte al beneficio de los ciudadanos. Y lo mismo ocurre con, bueno, con todos los servicios y bienes públicos que una ciudad le puede brindar a cualquier turista. Esos bienes y esos servicios públicos no están dados solo para los turistas, están dados para los cucuteños, obviamente para los habitantes del norte de Santander, que los puedan disfrutar de una manera tranquila y segura, y con eso seguramente vamos a poder impactar los niveles de seguridad también de los turistas nacionales e internacionales. Es que precisamente el norte de Santander es uno de los sitios que mayor turismo genera en Colombia, pero pues el tema de seguridad, como indica mi compañero, es una de las problemáticas que más se presentan. ¿Qué estrategias están trabajando de pronto ahorita con el nuevo gobierno para brindar una mejor imagen pues, del departamento? Bueno, lleva 7 días el gobierno actual y sí es uno de los puntos claves. De hecho, lo hablamos con su equipo, al menos de gobierno, una vez fue elegido, y también hablamos, digamos que ahora con varios de los funcionarios de su gobierno en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para ver esto como en esta puesta de gobierno. Son 7 días lo que lleva este gobierno actual, con los cuales tenemos que construir una hoja de ruta. Aquí desde lo local, por supuesto, el capítulo ha hecho acercamientos no solamente con la policía, con el secretario de Seguridad, con la autoridad, con el alcalde, con el gobernador, evidentemente visibilizando unas problemáticas que afectan directamente al turismo. Pero esta es una problemática que pasa en todo el país y en donde necesitamos es construir una estrategia conjunta que garantice la seguridad ciudadana y por supuesto una seguridad y defensa en el país también que permita generar una imagen positiva, una imagen de tranquilidad, una imagen de país que se puede gozar y disfrutar. Doctor, una cosa del optimismo, Sí. que es importante. Usted acaba de decir, son 7 días que hasta ahora inicia el gobierno, pero no se ve una ruta clara. Permítame decirle. Sí, allí realmente es que el gobierno estaba concentrado en su reforma tributaria. Pasó el primer día, el 8 de agosto, y ya tenía radicada una reforma tributaria que demuestra parte de su agenda. Digamos, su agenda es poder generar un recaudo que le permita sacar adelante una política social, que esperamos, por supuesto, nos compartan cuál va a ser el gasto, cuál va a ser el ahorro, cuál va a ser la estrategia de generar mejores contribuyentes o más contribuyentes con una estrategia de formalización. Pero yo creo que en el diálogo, obviamente, que se abre con ellos, que se abre con este nuevo gobierno, tendremos que construir un plan sectorial de turismo, que va a ser parte del Plan Nacional de Desarrollo. Esperamos nosotros en al menos un mes y medio empezar la discusión del Plan Nacional de Desarrollo también, obviamente con el Congreso y con el gobierno. Entonces, las instancias se tienen que ir dando. Digamos, yo tampoco creo que el gobierno tenga que tener ya hoy la respuesta de cuál va a ser su estrategia de seguridad, y mejor aún, porque así podrá entender mejor la realidad de los empresarios que nosotros representamos, en este caso la hotelería o el alojamiento de hospedaje del país. Difícil sería que ya hubiera llegado y diga, esta es la estrategia de seguridad que les tengo para ustedes y poder generar más turismo. Yo creo que en este diálogo tenemos que generar esa puerta abierta, esa construcción colectiva que nos hace bien a todos y por supuesto a cada uno de los empresarios que pueden visibilizar su voz frente a unas necesidades muy puntuales de seguridad. Mientras tanto, vivir sabroso. ¿Se ha pensado en el turismo local, regional y nacional, viendo los sistemas aéreos, tráfico, los valores del tráfico aéreo y también terrestre, y el tema de peaje? Es que me hizo varias preguntas, pero en el tema, a ver, yo diría en el tema del tráfico, de la conectividad terrestre, la conectividad aérea, evidentemente ahí tenemos una agenda de infraestructura que hay que seguir desarrollando, que hay que seguir ampliando. La conectividad, por ejemplo, con Bucaramanga es vital.
y allí pues bueno, han habido unos tramos que se han podido entregar, pero hay otros tramos más que se requieren intervenir. Evidentemente nosotros tenemos una debilidad en términos de infraestructura, y en esa infraestructura necesitamos conectar con el departamento, necesitamos poder llegar a Ocaña fácilmente, por ejemplo, que es uno también de los grandes atractivos que tiene el departamento si queremos encontrar turismo religioso, turismo de naturaleza, lo que es la playa de Belén. ¿Cómo puede ser la playa de Belén, que es un patrimonio además que tenemos y hace parte de los pueblos patrimonio del país, y no tenemos conectividad? Nosotros sí tenemos ahí unos retos de infraestructura a nivel regional que puede estimular ese turismo doméstico que hay que trabajar de la mano del gobierno. Ahí ellos han planteado una agenda, sobre todo en vías terciarias, que puede ser benéfico para algunos municipios, no sé, Pamplona, Chinacota, que puedan estar conectando a través de sus vías terciarias con unos atractivos de naturaleza que puedan ser parte de la oferta, que se pueda complementar de lo que hoy ya tienen. Pero evidentemente hay otros retos de infraestructura, y no necesariamente de conectividad, sino también otros que hemos venido trabajando acá con el presidente de nuestra Junta y con el capítulo, y es por ejemplo el centro de convenciones. Esa es una solicitud de hace más de 14 años que tiene la región, y no hemos podido lograr que avance. Hoy en día ya tenemos al menos, y además con apoyo de Cotelco, con el apoyo por supuesto del presidente de la República, pero con Cotelco, porque hacemos parte del comité directivo de Fontur, ya tenemos nosotros un avance en la generación de esos estudios y diseños que permitan tener estructurado un desarrollo de infraestructura de ese centro de convenciones en Villa Rosario. Hay unos temas pendientes allí digamos en las instancias del Ministerio de Cultura por el PEM que tiene Villa Rosario. Esperamos que se resuelvan pronto y que este gobierno, por supuesto, el gobierno del presidente Petro, llegue sumado a una hoja de ruta que ya está trazada, que la región lo viene pidiendo y que sabemos es una oportunidad para mover, por ejemplo, el turismo de reuniones, convenciones, de grandes eventos que le hace falta a la ciudad. En eso, obviamente, estaremos buscando nosotros que el gobierno nacional, el gobierno local, sobre todo departamental, pues pueda lograr hacer el cierre financiero de ese proyecto, de esa infraestructura, que va a ser, por supuesto, también parte de la agenda que nosotros estaremos trabajando y buscando se consolide en el territorio. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad.